Buenas noches, buenas noches. Recording in progress.
Buenas noches, alumnos de Mecánica de Fluidos y Termodinámica. Envíen la palabra presente. En 5 minutos los voy a llamar para registrar la asistencia en el sistema ORS. Hoy día se va a tomar la tercera práctica calificada en el horario de la práctica. El tema que realizaremos hoy día en el curso es el trabajo termodinámico. Va a ser una clase corta porque tienen que estar aptos con el tiempo para que puedan realizar su práctica en el horario de 6 a 8. Si se les da un tiempo adicional no es para que lo tomen, ¿no? La práctica calificada tiene una duración de 100 minutos. Si se les da un tiempo adicional es para que ustedes envíen con anticipación, nunca llegar al límite de la hora, ¿no? Siempre enviar a lo más, en el caso más crítico, 5 minutos antes o 10 minutos antes del plazo de vencimiento. De esa manera evitamos inconvenientes. Permiso entonces, en 5 minutos los estoy llamando. Buenas noches.
Alanya Castillo. Alanya Castillo, Luis Alberto. Cabello Lázaro. Canicani Caguana. Presente, profesor. Buenas noches, Canicani. Carua Cusma Romero. Catachura Gozar. Chan Dolorier. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Chan. Espinosa Tiza. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Espinosa. Guerrero Toro. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Guerrero. Guillén Peña. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Guillén. Jesús Mendoza. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Jiménez Alegría. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Jiménez. Loyola Mendoza. Buenas noches, presente. Buenas noches, Loyola. Marca Piña Bendaño. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Marca Piña. Martínez Guamán. Misari Barzola. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Misari. Ramón Ávila. Rodríguez Vázquez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Rodríguez. Sánchez Guamanyauri. Torres Trigueros. Buenas noches, Torres. Trejo Tassi. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Trejo. Celada Díaz. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Celada. Vamos a volver a llamar a Alanya Castillo. El alumno Alanya Castillo no asiste a clase. Algunos ya son conocidos ya. La verdad no sé qué van a hacer en la práctica. ¿Qué? Cabello Lázaro. Carguacusma Romero. Catachura Gozar. Martínez Guamán. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Martínez. Ramón Ávila. Sánchez Guamanyauri. Entonces, hoy vamos a hacer una clase corta relacionada con la termodinámica, tal como habíamos visto en el tema de trabajo. Necesitamos una sustancia, ¿no? Por ejemplo, en una planta térmica podemos usar el agua haciendo ciclos, ¿no? Ciclo Rankine, o podemos usar gases, ¿no? Lo que es, ¿no? Turbina a gas. La diferencia es que en un ciclo Rankine el agua recircula, mientras que una turbina a gas se combustiona el gas y por lo general el gas produce CO2, monóxido de carbono, dióxido de carbono, agua y se expulsa a la atmósfera. Muchas veces antes de expulsarlo, eso pasa por un intercambiador de calor y se hace un precalentamiento, ¿no?
para mejorar la eficiencia del sitio, ¿no? O sea, no, porque ya la energía que se va al ambiente, mientras más energía yo expulse al ambiente, mi sistema pierde eficiencia. Entonces, nos vamos específicamente al tema de trabajo termodinámico, ¿no? Trabajo, calor, tiene que ver energía, en general toda esa energía. Y el trabajo es intercambio de energía entre el sistema y su medio exterior, ¿no? Intercambiar. Yo puedo hacer trabajo del medio exterior al sistema o del sistema al medio exterior, ¿no? Físicamente, de forma visual, ¿cómo se puede notar ese trabajo, ¿no? Uno puede poner un vapor, un agua, le agrego calor, se desplaza el émbolo y eso desplaza un peso, equivalente a levantar un peso, ¿no? Una forma. Visualmente uno lo puede ver en los laboratorios. El trabajo es algo elemental, básico, que conocemos nosotros, tiene que ver con la fuerza, ¿no? Si yo para trabajar tengo que aplicar fuerza. Tiene que haber un recorrido. Y la componente de la fuerza por el desplazamiento, o la componente de desplazamiento por la fuerza. Trabajo mecánico. También hay el trabajo eléctrico, que es muy importante. Trabajo eléctrico es la intensidad de corriente por el voltaje, por el tiempo. Hay sistemas en los cuales se requiere hacer un trabajo eléctrico, ¿no? En una terma, por ejemplo, ¿correcto? O un hervidor, ¿no? En un hervidor hay una corriente, un voltaje, y en un tiempo determinado, eso es el trabajo. La intensidad de corriente, el voltaje. Es muy importante limitar la corriente, ¿no? Porque la corriente va a producir calentamiento. Entonces, dentro de cierto rango también para que producir el objetivo, ¿no? Porque el agua puede pasar de un vapor saturado a un sobrecalentado. Y mientras más se sobrecalienta, gastamos energía. Y también es algo que no es muy conocido, que se usa que lo vemos en los motores, el trabajo producido por la magnetización, ¿no? Lo usamos todo, pero no lo trabajamos mucho, ¿no? Trabajo fuerza por distancia, ¿no? Entonces, el trabajo eléctrico, por ejemplo, que es igual a, que hay un poco, corriente por voltaje por tiempo, profesor. Y el trabajo magnético tendría que ver con un trabajo rotatorio, tiene que ver con el torque por la velocidad angular. Y el torque electromotriz va a depender de la fórmula que tiene que ver con el bobinado, la corriente, ¿no? Tiene que ver con todo el modelo que ustedes seguramente lo van a llevar en los cursos de máquinas eléctricas, ¿no? Depende del estator, de la corriente del estator, de la constante termomagnética, y, ¿no? Tiene su fórmula y su modelamiento, ¿no? Y dependiendo de que si es el motor excitado por el campo o por el eje, ¿no? Este es todo un tema, un curso en la cual ustedes van a ver la magnetización. Pero como les digo, es muy importante reconocer que no solamente trabajamos fuerza por distancia. El tema elemental vendría acá. Si trabajo de fuerza por distancia, entonces, profesor, la fuerza es igual, profesor. La presión es fuerza sobre área. ¿A qué es igual la fuerza? La fuerza es igual presión, fuerza sobre área, pero la presión por el área, profesor, muy bien, esta expresión, digo, esta expresión, y acá por el área. Y el área por la distancia, ¿qué cosa es? Volumen. ¿Se van dando cuenta? Y todo esto de acá es volumen. Entonces, el trabajo, fuerza por distancia es equivalente a la presión por el volumen. Es equivalente. Entonces, en termodinámica no vamos a estar buscando la fuerza, ¿no? La fuerza es presión por área. Simplemente el trabajo termodinámico tiene que ver con la presión, con el volumen.
Necesitamos que la sustancia, cierta cantidad de masa, porque termodinámica requiere una sustancia, un gas ideal, el agua, qué sé yo, y esté encerrado en un cilindro y tenga un pistón móvil de área A, de sección transversal, donde tengamos la presión absoluta. Vean acá lo que se indique, la fuerza es la presión por el área. Si el pistón se desplaza a una distancia infinitesimal de X, entonces el diferencial de trabajo es la fuerza, presión por el área por D. Un diferencial de trabajo infinitesimal. Y A por D, que es el diferencial de volumen. Entonces, diferencial de trabajo es la presión por diferencial de volumen. Ahora, algo muy importante es lo que se indica allí, que el trabajo es una diferencial inexacta. ¿Por qué? Porque depende del proceso. No solamente depende de la posición inicial y final. La energía interna, por ejemplo, solamente depende de la posición inicial y la final, ¿no? El trabajo depende cómo evoluciona la presión con el volumen. De tal manera que cuando se realiza un proceso cuasi estático o de cuasi equilibrio, valga la redundancia, que es lo mismo, el trabajo realizado entre 1 y 2 es la integral durante el proceso de 1 a 2 de la presión por diferencial de volumen. Ahora depende, puedo expresar yo dos cosas, la presión en función del volumen, o puedo expresar el volumen en función de la presión. Lo usual es expresar la presión en función del volumen. Debe existir una relación entre la presión y el volumen. Eso es lo que yo quiero ver, trabajo. ¿Qué es el trabajo? Energía. Energía que el sistema recibe o energía que el sistema da. Es así como funcionan los motores, ¿no es cierto? En un motor, ¿qué cosa hacemos? Tenemos la gasolina, la bujía, explosiona, combustión en el motor, y es el gas de combustión realiza un ciclo, dependiendo del número de tiempo del motor, y desplaza el pistón. Los pistones están unidos a un eje que le llaman el cigüeñal. Y en el cigüeñal se produce la transformación del movimiento reciprocante en movimiento rotatorio. Y ese movimiento rotatorio en forma de torque es lo que propulsa las llantas. Algo tan básico que lo vemos en los vehículos. Un sistema en el cual ingresa aire y combustible. Se necesita del aire y del combustible y la chispa, ¿no? Si hay situaciones en las cuales necesita el combustible, el comburente. ¿Qué pasa si falta aire? No se quema todo el combustible y se expulsa aire a la atmósfera. Disculpe, combustible a la atmósfera. O sea, cuando no se hace el balance entre el aire y el combustible, cuando tengo poco aire, entonces estoy quemando combustible, estoy botando el combustible a la atmósfera. Entonces, ¿funcionará bien el motor cuando le falta aire? Es un sistema cerrado que realiza un ciclo, expulsa y luego hace las tomas. Entonces, ahí vemos un ejemplo típico de cómo es la conversión de la energía. Como en un cilindro se ingresa aire. Entonces, por lo general, se le pone aire por exceso. La relación de aire-combustible, que es importante. Yo les pongo estos ejemplos básicos que los vemos para que entiendan de que la termodinámica es algo que forma parte de nuestra vida. Forma parte de nuestra vida. Entonces, la pregunta sería, profesor, si sabemos que el trabajo es fuerza por distancia, entonces
el trabajo termodinámico depende del proceso de la presión y el cambio de volumen. Si no hay cambio de volumen, no hay desplazamiento. Si no hay desplazamiento, no hay cambio de volumen, y si no hay cambio de volumen, no tenemos trabajo. Tiene que existir cambio en el volumen. O sea, todo proceso isométrico, isócoro o isovolumétrico, el trabajo termodinámico es igual a cero. Es muy importante que el proceso se realice lentamente para poder graficar la traza del proceso. En un diagrama, por ejemplo, presión, volumen, yo lo que hago es graficar los estados. Acá, ¿no? Acá ponemos el volumen, y acá ponemos la presión, y podemos haber partido de una presión 1 y un volumen 1, y acá un volumen 2 y una presión 2. Ya tenemos el 1 y el 2 acá. Ahora, ¿cómo puede haber sido? A lo mejor puede haber sido lineal, o a lo mejor el proceso puede haber sido de esta manera. O otro puede decir, el proceso puede ser de esta manera, ¿no? O así. ¿En cuál de los procesos realicé más trabajo? Si ustedes pueden observar, si toman un elemento diferencial, el área bajo la curva es el trabajo termodinámico. Entonces, vemos, he llegado de 1 a 2, en la franja amarilla, acá he realizado menos, el área bajo la curva. Esto se ve en los laboratorios. Todo el ciclo del motor se grafica, en un papel le sale toda la gráfica de trabajo termodinámico en los laboratorios. Pero estos no son conceptos, hay máquinas que te grafican. Por ejemplo, es el trabajo por el proceso de 1 a 2. De 1 a 2 por el proceso amarillo. Por el proceso rojo, el área aumenta, el proceso rojo aumenta el área, el proceso rojo verde. Es el trabajo en el proceso rojo. Disculpe, el proceso rojo. El proceso verde va a aumentar el trabajo. El proceso verde aumenta el trabajo, mayor área. Y en el proceso azul, peor todavía. Y en el proceso azul, mayor área. ¿No? Este es el azul. Ya para llegar del estado 1 al estado 2, a través del proceso azul estamos gastando más energía. Entonces es muy importante la relación de evolución de la presión con el volumen, ¿no? Es muy importante. No es una diferencial exacta, depende del proceso que uno sigue. Justamente lo que les indicaba acá, ¿no? Diagrama, presión, volumen. Alguien puede decir, profesor, yo quiero trabajar con el volumen específico, no hay problema. Sabemos que volumen específico es igual al volumen por unidad de masa, ¿no? Lo que habíamos visto en el curso, ¿no? De ahí vienen los. Entonces, yo puedo tener el diagrama presión, volumen específico. ¿Y el volumen a qué es igual? El volumen es igual al volumen específico por la masa. Entonces, al trabajo en el diagrama presión, volumen específico, lo multiplico por la masa y ya tendría el trabajo. Acá, por ejemplo, vemos presión, este es V, volumen específico, bueno, acá lo ha puesto, parece volumen, pero realmente acá es presión, volumen. Toma una pequeña franja vertical. La ordenada de la presión, diferencial de volumen, el área
presión por diferencial de volumen, diferencial de trabajo, y trabajo el área bajo la prueba. Si en un ejemplo ustedes están trabajando con, no en vez del volumen, el volumen específico, simplemente hablaríamos de trabajo específico. Trabajo específico entre 1 y 2. Trabajo específico entre 1 y 2 sería igual a trabajo por unidad de masa. Y si tengo el trabajo específico, simplemente el trabajo específico multiplicado por la masa es el trabajo termodinámico. Estos conceptos ustedes ya lo conocen. Simplemente los vamos a seguir describiendo. Para entenderlo, ¿no? Se puede realizar, como se indica, procesos isobáricos, procesos isométricos, procesos isotérmicos, ¿no? Acá está el ejemplo que hay un gas, a un gas le agrego calor, le ponemos peso, y este calor, esta forma de energía, ingresa en el gas, y el gas va a empezar a subir, va a realizar trabajo, ¿no? Va a ir por acá, y los pesos van a estar por acá. Los pesos que vemos aquí van a venir por acá. Debe haber una causa. Es un caso. Si pierde calor, ocurriría lo contrario. Si perdería calor, si tengo el caso en que la sustancia pierde calor, pierde energía, entonces esto se desplaza así, hacia abajo. Todo depende de qué es lo que ocurra. Y se necesita siempre una sustancia de trabajo. En este caso, ¿con qué sustancia estamos trabajando acá? Con un gas. Es un ejemplo, un modelo típico de cómo las sustancias intercambian energía y cómo una de las formas, una manifestación de la forma de energía es el trabajo termodinámico. Lo que es importante es graficar el proceso, fijar los estados y luego el proceso. Las unidades de trabajo pueden ser en kilojoule, newton por metro, o específico, tal como hemos visto, kilojoule por kilogramos. En las tablas, por ejemplo, la energía interna, en kilojoule por kilogramo la entalpía, en kilojoule por kilogramo la entropía, en kilojoule por kilogramo. Entonces, se trabaja en forma específica. En los procesos a volumen constante, tal como les había indicado, no existe cambio de volumen, entonces el trabajo termodinámico en un proceso isométrico es igual a 0. Acá se repita lo mismo. Proceso isobárico, presión constante. Como la presión es constante, el trabajo lo puedo evaluar simplemente con la presión por el cambio de volumen. Si además sabemos que esta sustancia es un gas ideal, sabemos que P por B es mRT, donde R es la constante particular. Por si acaso no estamos trabajando con número de moles aquí, con masa. Que tenga bastante cuidado de no confundirse. Presión por volumen mRT. O si no, si usted quiere, presión por volumen específico RT, porque acá tenemos el volumen y acá la masa. Si pasamos a dividir volumen sobre masa, estamos ante el volumen específico, entonces tendría la presión, no. La presión por el volumen específico igual R por T.
De tal manera, en un proceso, ¿de qué tipo? Isobárico. ¿Será fácil considerar un proceso isobárico? Una cosa es, ¿no? Será realizar a presión constante, vamos a ver de qué. Se puede realizar aproximadamente esa presión constante. Si además tenemos en una situación de un gas ideal, el trabajo será igual a mR T2 menos T1. Depende de la diferencia de temperatura. Entonces, una variable de estado sería la temperatura. Entonces, yo lo único que hago, mío temperatura inicial, temperatura final, eso lo multiplico por la masa, por la constante particular del gas, y allí tendríamos lo que es el trabajo realizado. ¿Qué pasa si la temperatura no cambia? Si la temperatura no cambia, entonces no hay trabajo. Por eso isobárico tiene que haber cambio de la temperatura. A mayor cambio de temperatura, mayor trabajo. Entonces, esto también tiene que ver con la eficiencia. No podemos lograr cambios de temperatura, no. El cambio de temperatura en un proceso isobárico es trabajo. Si yo quiero realizar un proceso isobárico, ¿no? Entonces, el cambio de temperatura me va a definir el trabajo. Y tendría que ver si es que parte de esa energía se pierde como calor, ¿no? Ya estoy vinculando ya con la primera ley de la termodinámica. Lo que se toma en cuenta de que el trabajo neto en un ciclo es el área encerrada por el ciclo. No, acá vemos, está hablando acá de un proceso, en este caso. Por ejemplo, un proceso 1-2. Presión constante. El área bajo la curva es el trabajo. Luego proceso 2B, isométrico, no hay trabajo. Luego proceso BA, área bajo la curva, pero es negativo. El cambio de volumen es negativo. Y luego el trabajo A1 isométrico, no hay trabajo termodinámico. Entonces habría trabajo en el proceso 1-2 de expansión, trabajo de compresión. Acá había, en el primer caso, tendría este área, ¿no? Todo este área, ¿no? Trabajo 1-2, el área bajo la curva. Trabajo positivo. Trabajo 2-3, 2B no hay. Trabajo BA es de compresión, negativo. Hay que quitarle este trabajo. De tal manera que si le quitamos el trabajo, nos queda esta parte acá. Y esto sería el trabajo neto. Y en un ciclo termodinámico vamos a demostrar de que el trabajo neto es el calor neto. Como dice, el área A, B, C, D representa el trabajo efectuado por el medio circundante, ¿no? Y el trabajo 1, 2, C, D por la sustancia. El trabajo A, B, C, D es el trabajo efectuado por el medio circundante. Y el trabajo 1, 2, C, D, que es rojo, el trabajo efectuado por la sustancia. Ahora, los procesos pueden ser, ¿no? Tal como se indica, no solamente isobáricos, pueden existir procesos isotérmicos. Entonces, en todo proceso isotérmico, la ecuación que modela es presión por volumen igual a una constante. Como yo sé que el trabajo entre 1 y 2 es la integral de P dB, y si presión por volumen es constante, por ser
un proceso isotérmico, la presión es la constante sobre volumen, reemplazamos en la ecuación básica del trabajo y despejamos que el trabajo entre 1 y 2 sería igual a constante, la integral entre 1 y 2 de B entre B. Y nos quedaría la constante logaritmo de B sub 2 sobre B sub 1. Pero la constante C, como es isotérmico, sería P sub 1 por B sub 1, o también puede ser P sub 2 por B sub 2. Ahora, si además estamos trabajando con un gas ideal, el trabajo 1, 2 es igual, P1, B1 es MRT1, donde R es la constante particular del gas. O también puede ser MRT2, porque T1 igual a T2, logaritmo de volumen final de volumen inicial. Si a lo mejor no tenemos la relación de volúmenes, en proceso isobárico tendríamos de que si PB es constante, la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Entonces, volumen 2 sobre volumen 1 es igual a presión 1 entre presión 2. Y vean el proceso isotérmico. Pues, ¿dónde se usan estos procesos, no? La pregunta es, profesor, isotérmico, ¿y dónde veo eso? En los ciclos, ¿no? Se comprime isotérmicamente. ¿Por qué? ¿Qué ventaja le da la isotérmica? Mira, si el proceso fuera lineal, pues el proceso puede ser de otra forma, ¿no? Así, el proceso puede ser así. El isotérmico me garantiza, ¿qué cosa? Disminuir el área bajo la curva, ¿no? Realizar el proceso con la mínima cantidad de trabajo, comillas, ¿no? Esto se usa en los procesos de compresión. ¿Por qué? Cuando se comprime, se calienta. Toda compresión genera calentamiento, entonces se le requieren intercambiadores de calor para garantizar la temperatura. También podemos hablar de un proceso isopolitrópico, P por B a la N constante. Proceso general que encierra todos los casos. Si P por B a la N constante, entonces la presión es C sobre B a la N. Nos vamos a la fórmula de trabajo. Integral entre 1 y 2 de C al B a la N. La constante B a la menos N más 1, menos N más 1. Que a la C era P1, B1 a la N. P sub 2 por B sub 2 a la N. Y va a quedar P sub 2, B sub 2, menos P sub 1, B sub 1, entre 1 menos N. No se olviden que de la fórmula para un proceso politrópico, tomando en consideración de que N es distinto de 1, ¿qué significa? No es válido para el proceso isotérmico. Si además de esto tenemos un proceso, un gas ideal, pues presión 2 por volumen 2 es igual MR T2 menos T1 sobre 1. Cada vez que yo vea un proceso politrópico, en general le trabajas presión final por volumen final menos presión inicial por volumen inicial sobre 1 menos C. En general. Ahora, si además me hablan de que este es un gas ideal, entonces ya la presión por el volumen lo voy a reemplazar por MR T2 menos T1 sobre 1 menos C. Tomando en cuenta que N es distinto de 1. Entonces,
Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? En un proceso politrópico, si n igual a 0, presión constante. Tenemos un proceso isobárico. Si n igual a 1, proceso isotérmico. Si n mayor que 1, puede ser un proceso en que n sea igual a la capacidad calorífica, presión constante entre la capacidad calorífica, volumen constante. C sub P sobre C sub B. Proceso adiabático reversible. Y si n tiende a más menos infinito, será el proceso isométrico. O sea, un proceso politrópico que encierra todos los procesos, dependiendo del n. Si n es igual a 0, isobárico. Si n igual a 1, isotérmico. Si n tiende a más menos infinito, esta es presión constante, este es temperatura constante, este es volumen constante, y si n es igual a C sub P entre C sub B, un proceso adiabático reversible isentrópico. Proceso adiabático. 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 Entonces, y este es el tema, ¿no? ¿Por qué estamos mal? ¿Por qué no hacemos los procesos? Bien. ¿Correcto? En una empresa, ¿por qué falla? Proceso. ¿Por qué hay problemas en el Poder Judicial? El debido proceso. ¿Por qué tienes gastritis? Porque el proceso digestivo no es el adecuado. ¿Cierto? No. Toma tus alimentos preocupado, distraído. Todo es proceso. Proceso de admisión, ¿no? Todo es de evolución de los estados. Entonces, la termodinámica me enseña de que los procesos no pueden ser abruptos. Por ejemplo, yo empiezo aquí y termino acá con mucha turbulencia, hay discontinuidades, entonces no puedo saber yo cuánta energía se gastó. Es imposible. Conozco el principio y conozco el fin. No sé cuál fue la trayectoria. Si esto fue así, si esto fue por acá, no sé. Entonces, la evolución. Y eso lo puede aplicar a usted hasta en su vida, en el trabajo, ¿no? Si va a hacer un trabajo de ingeniería eléctrica, haga los procesos con sumo cuidado, equilibrio, control de calidad, pruebas preoperativas de seguridad, pruebas funcionales para garantizar el éxito. Si usted no trabaja con procesos controlados, ¿no? Entonces, no tiene definido la línea. O a lo mejor el estado inicial tenía y el estado final tenía y le salió muy bien. ¿Ya? La siguiente prueba quiere hacer y ya no sale. ¿Qué pasó? Pero salió en la primera bien. O sea, ¿y ahora cómo fue tu proceso? No sé, no lo controlas. Pero si uno controla su proceso, lo puede mejorar. ¿No? Lo puede mejorar. Puede darse cuenta en qué parte está fallando. Entonces, la termodinámica tiene el favor. Nos enseña mucho. Y es así como empezaron con la termodinámica, toda la revolución industrial, la máquina a vapor, empezó todos los procesos industriales y también de contaminación del ambiente, ¿no? Porque luego se generan gases de efecto invernadero y también por ahí hay inconvenientes. Bueno, esta tarea le voy a explicar ya la siguiente. La práctica hoy día no viene lo que es trabajo termodinámico. Hasta aquí, trabajo termodinámico no viene, hasta lo anterior. No sé si hay alguna pregunta del tema de trabajo.
Entonces la práctica está programada de a partir de las 8 hasta las 10. Yo le he puesto 10 y 20, pero eso les indico, no es para que usted desarrolle hasta las 10 y 29, 10 y 19 y a las 10 y 20 ya tiene, ¿no? Siempre hay que tomar sus reservas. 5 minutos antes, todo se evalúa, el orden, ¿no? Las preguntas de la primera a la última en forma ordenada, bien sustentada, justificada. Si usa tablas, haga la captura de pantalla de las tablas, todo en forma clara, ordenada. Se evalúa la metodología, la claridad, para ver cómo es el proceso de desarrollo de su práctica. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No. No hay ninguna entonces, ¿no? Voy a detener la Recording grabación. stopped. Entonces, por favor, ingresen a su hora, ¿no? Alisten su carátula con sus datos, la hoja tiene datos también, ¿no? Tiene de sus datos, su carátula, indicando el código, sus datos personales, de forma ordenada. Una columna por hoja, por favor, no me pongan con raya partida, bien definido, si no desarrolla la pregunta 1, luego la 2, luego la siguiente, de forma secuencial. Si usa tablas, haga la captura donde ha señalado sus tablas, alisten sus tablas en físico, con una regla señalan y hacen sus capturas, por favor. Entonces, si no hay ninguna pregunta, entonces ingresar directamente a la práctica. Yo no voy a llamar. Está programado a las 8 en punto. Es una consulta. En caso que tenga las tablas de manera virtual, igual puedo marcarle ahí. ¿Cómo? En caso que tenga las tablas de manera virtual. Claro, lo marca ahí, lo tiene en manera Ok. virtual, lo captura y lo marca ahí, indica, quiero ver cómo está. Es que es justamente el debido proceso. Listo, profe, gracias. Eso les indico por qué, porque AB, la acreditadora, ¿no? AB me evalúa el debido proceso, cómo es la evolución, aplicó la metodología, y los pasos se evalúan, revisan, no agarran una prueba y revisan si hizo, cómo fue el proceso. No es que me indican primero y la respuesta, y en medio, qué cosa hay, cómo fue. Entonces, todo explicado, ¿ya? Te lo marca, me indica la captura, lo tiene de manera, lo mantiene de manera, todo fundamentado con sus ecuaciones. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces si ingresen directamente. Buenas noches con todos. Permiso. Voy a finalizar. Permiso, buenas noches.